Esta historia recorrió el mundo desde las inmensas planicies de Mongolia hasta los límites de la antigua Hispania. Narrada entre susurros en las lujosas estancias de califas, príncipes y nobles, y escenificada el calor de las hogueras de la cristiandad. Sus protagonistas se convirtieron en fantasmas que poblaban las oscuras leyendas de los caminos de Oriente. Conrado de Montferrat, un cruzado italiano, se preparaba para su coronación como rey de Jerusalén, en Tiro, en abril de 1192. Mientras avanzaba por una calle estrecha de la ciudad, fue atacado por dos hombres disfrazados de monjes, que lo apuñalaron hasta la muerte. Aunque los historiadores aún especulan quién ordenó el ataque, hay pocas dudas sobre la identidad de los asesinos. No eran monjes, sino miembros de una secta musulmana secreta, con fortalezas asentadas en lo alto de las montañas de Persia y Siria. Con sede en un castillo persa impenetrable, Alamut, estos agentes se especializaron en asesinatos selectivos y espionaje. Infiltrándose en las filas de sus enemigos, atacaban a sus objetivos y estaban dispuestos a morir por su misión. Los enemigos sirios los llamaban asesín. La biblioteca de los asesinos fue destruida cuando cayó su fortaleza en 1256, por lo que no tenemos ninguna fuente original sobre su historia desde su propia perspectiva. La mayor parte de la documentación que ha sobrevivido de su existencia proviene de sus enemigos o de fantásticos relatos europeos de segunda o tercera mano. Sin embargo, sabemos que los asesinos eran una rama de la secta ismaelí del Islam chiita. El fundador de los asesinos fue un misionero nizarí ismaelí llamado Hassan Sabah, conocido como el Viejo de la Montaña, que se infiltró en el castillo de Alamut con sus seguidores y expulsó sin derramamiento de sangre al rey residente de Dailam en 1090. Desde esta fortaleza en la cima de la montaña, Sabah y sus fieles seguidores establecieron una red de fortalezas y desafiaron a los gobernantes turcos selyúcidas, musulmanes sunitas que controlaban Persia en ese momento. Para deshacerse de los gobernantes, clérigos y funcionarios antinizaríes, los asesinos estudiarían cuidadosamente los idiomas y las culturas de sus objetivos. Luego, un operativo se infiltraría en la corte o en el círculo interno de la víctima prevista. Como asesor o sirviente, en el momento oportuno, el asesino apuñalaría al sultán, visir o mulá con una daga en un ataque sorpresa. Una historia escuchada en Oriente, por el viajero veneciano, Marco Polo, decía que Hassan drogaba a sus seguidores con hachís llevándolos al paraíso. Cuando sus seguidores recuperaban los sentidos, Hassan declaraba ser el único que tenía los medios para volver al paraíso. De este modo se convertían en ciegos devotos de Hassan, hasta llegar a realizar todos sus deseos. Sin embargo, existen algunos problemas con esta historia. Por ejemplo, el uso de hachís puede ser un falso relato. Parece que el término hachisi es utilizado por primera vez por el califa Fátima al-Amir en el año 1122. Como una referencia despectiva a los nizaríes sirios, en lugar de aludir literalmente a que estas personas tomaran hachís. Este término fue aplicado a los ismaelitas sirios y persas, por parte de los historiadores anti-ismaelitas y eventualmente, difundido a través de Europa por los cruzados. Los asesines estaban totalmente jerarquizados, desde los novicios hasta el gran maestro. Y se hacía gran hincapié en el adiestramiento militar, junto a un adoctrinamiento absoluto. La estructura y graduación de los asesines era asombrosamente similar a la de la Orden del Templo. Los grados de poder eran equivalentes. El Viejo de la Montaña se correspondía con el Gran Maestro, los Dais a los grandes priores, los Refik a los caballeros, los Sidabik a los escuderos, y los Lasik a los simples hermanos sirvientes. Cuentan que el líder de los asesines tenía tal poder sobre sus adeptos, que un día que quería impresionar a un potentado, ordenó tirarse al vacío a uno de sus acólitos desde la almena de su mítico castillo de Alamut. Orden que fue obedecida al instante, poniendo de manifiesto la maldad del líder, que aplicaba el poder absoluto sobre la mente del débil. La doctrina de los asesines se fundamentaba en el hermetismo y la cábala. Poseían en Alamut un importante observatorio astronómico y una inmensa biblioteca de ciencia y filosofía, donde abundaban los tratados alquímicos cabalísticos. Una de las armas más utilizadas por esta hermandad era la cuchilla oculta y las flechas envenenadas. La traición o ruptura del silencio que guardaban celosamente de sus secretos era duramente castigada. Aquel que divulgara la existencia del grupo era condenado a muerte. Su modo habitual de actuación es el asesinato solo o en pequeños grupos. Los asesinos eran capaces de infiltrarse en cualquier ciudad,
hasta acercarse al objetivo de su crimen sin miedo a la muerte, y con querencia ejecutar a su víctima en público. Savage no buscaba solo la eliminación física del adversario, también crear un estado de miedo general. De hecho, su bautismo tuvo lugar tan solo un año después de su fundación, y con una víctima de renombre. Nizam al-Mulk, un visir que había sido el artífice de la creación del imperio selyúcida. Lo más impresionante de la audacia de los asesins era tal vez su eficiente uso de la guerra psicológica, infundiendo miedo en sus enemigos. Procuraron obtener su sumisión sin arriesgar sus propias vidas. Así el gran líder musulmán Saladino sobrevivió a 2 atentados de los asesins contra su vida. Sin embargo, esto le creó un gran estado de miedo y paranoia, por temor a más intentos de asesinato. Según diversos relatos, una noche durante su conquista de Masyaf en Siria, Saladino se despertó y vio una figura abandonando su tienda. Junto a su cama observó que había unos bollos calientes, con la característica forma de los asesins, una forma sutil pero efectiva de aterrorizar a la víctima y hacerle saber que en cualquier momento podían llegar hasta él. Junto con una nota sujeta por un puñal envenenado. Según la nota, lo eliminarían si no se rendía. Obviamente Saladino decidió acordar una tregua con los asesins. Otro malentendido europeo medieval fue que la secta se dirigía específicamente a los cristianos. Pero la secta no estaba interesada en gran medida en los cristianos. Se centró principalmente en los tumultuosos cambios en el mundo musulmán y los acontecimientos que les habían dado forma. Su historia forma parte de una gran lucha entre imperios y comunidades musulmanas locales y la perdurable línea divisoria del mundo islámico. La amarga rivalidad entre sunitas y chiitas. De tal manera, la mayoría de sus víctimas eran turcos selyúcidas o sus aliados. En 1219, el gobernante de Khwarezm, en lo que ahora es Uzbekistán, cometió un gran error. Hizo asesinar a un grupo de comerciantes mongoles en su ciudad. Gengis Khan estaba furioso por esta afrenta y llevó a su ejército a Asia Central para castigar a Khwarezm. Prudentemente, el líder de los asesinos prometió lealtad a los mongoles en ese momento, y en 1237, los mongoles habían conquistado la mayor parte de Asia Central. Toda Persia había caído excepto las fortalezas de los asesinos, quizás hasta 100 fortalezas en las montañas. Sin embargo, el nieto de Gengis Khan, Möngke Khan, se decidió a conquistar las tierras islámicas tomando Bagdad, la sede del califato. Temeroso de este renovado interés en su región, el líder de los asesinos envió un equipo para matar a Möngke. Se suponía que debían pretender ofrecer sumisión al Khan mongol y luego apuñalarlo. Los guardias de Möngke sospecharon traición y rechazaron a los asesinos, pero el daño ya estaba hecho. Möngke estaba decidido a acabar con la amenaza de los asesinos de una vez por todas. Los mongoles lanzaron todo su poderío militar contra Alamut, y al mismo tiempo ofrecieron clemencia si el líder de los asesinos se rendía. El 19 de noviembre de 1256 lo hizo. Hulagu hizo desfilar al líder capturado frente a todas las fortalezas restantes y uno por uno capitularon. Los mongoles derribaron los castillos de Alamut y otros lugares para que los asesinos no pudieran refugiarse y reagruparse allí. Al año siguiente, el ex líder de los asesinos pidió permiso para viajar a Karakorum, la capital mongola, para ofrecer en persona su sumisión a Möngke Khan. Después del arduo viaje, llegó pero se le negó una audiencia. En cambio, él y sus seguidores fueron llevados a las montañas circundantes y asesinados.